Virgen de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, Jesucito que viene a nuestro encuentro y nos enseña tantas cosas lindas. En cada programa nosotros tenemos un tema muy importante que queremos reflexionar juntos, queridos niños. Y eso es lo que le pedimos hoy también a Jesús, que nos acompañe, que nos enseñe, que nos ayude, que nos haga crecer siempre en nuestro compromiso, queridos niños, comprometernos seriamente para hacer bien las cosas. Bueno, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es obras de misericordia corporales. Y así entonces, queridos niños, con este tema tan importante, tan lindo, que Jesús hoy nos deja. ¿Cuáles son las obras de la misericordia? Qué lindo es entonces entender y saber que Jesús nos enseña y nos dice que hay que hacer obras de caridad, obras de amor, y eso se llama obras de misericordia. Pero tenemos que saber, queridos niños, que hay obras de misericordia que nosotros hacemos y decimos en un sentido corporal, y hay también obras de misericordia que le llamamos en sentido espiritual. Entonces, dos cositas, no nos olvidemos: las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Vamos a aprender bien, vamos a conocer bien, vamos a fortalecernos en nuestra fe. Y ahora entonces, queridos niños, les invito a que podamos nosotros verdaderamente concentrarnos y saber lo que Jesucito nos pide en el día de hoy. Escuchemos entonces la palabra de Dios con nuestros amiguitos, sepamos lo que la Biblia nos dice y lo que Jesús nos va enseñando. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo, que cuando lo hicieron a alguno de los más pequeños de estos de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí, y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron a alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre. Te agradecemos y te alabamos todo lo que nos dejas, todo lo que nos enseñas y todo lo que nos vas diciendo, Jesucito. Y bueno, nosotros entonces nos vamos preparando porque queremos aprender y ya estamos deseosos de escuchar y de conocer cuáles son estas obras de misericordia en sentido corporal y cuáles son las obras de misericordia en sentido espiritual. Vamos a estar muy atentos y volvemos nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El maestro resucitó. Lo acabo de ver, lo vi con mis propios ojos. María Magdalena, ¿acaso el dolor te ha vuelto loca? Jesús fue sepultado. ¿Segura que lo viste a él? Siéntate. ¿Ustedes no me creen? Ustedes no me creen, pero yo lo vi y Jesús me habló. ¿Qué fue lo que te dijo? Ve y diles que resucité. Eso fue lo que me dijo. ¿Por qué no me creen? ¡Yo lo vi! Destruiré este templo y les aseguro que lo reconstruiré en 3 días. Él dijo muchas cosas que nosotros no entendimos. Iré a ver ahora. Yo voy con Pedro. Vamos. Dijo, resucitaré al 3er día. Nos deslumbró una luz. Era tan brillante que no pudimos ver nada. ¿De dónde podía provenir esa luz? Tal vez fue un milagro. De todas formas, ustedes dos son cómplices de quien se haya robado el cuerpo. Se lo llevaron en sus narices. Pero no vimos a nadie. No estoy interesado en lo que pasó. Solo estoy interesado en la historia que ustedes tienen que contar. Lo diremos. Escuchen bien, deben decir que los discípulos del Nazareno fueron en la noche y se llevaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Pero no es verdad. Nos ordenaron vigilar y eso hicimos. Lo que hay ahí es para ustedes. Si dicen lo que yo les he ordenado, no habrá ningún problema. Tratan de descubrir dónde está el cuerpo de Jesús. ¿Dónde están sus discípulos? ¿Quién sabe? También los buscan. Los guardias. Seguimos con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.
Qué lindo entonces, queridos niños, aprendiendo con Jesús que nos acompaña cada día, nos va enseñando cada día cosas tan lindas, tan hermosas, tan maravillosas. Y ahora, queridos niños, estemos muy atentos porque vamos a escuchar lo que Jesús nos va a ir enseñando. Pongamos el oído bien atento y escuchemos lo que Jesús día a día nos va transmitiendo. Escuchemos entonces atentamente lo que hoy Jesús nos habla con este tema. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es obras de misericordias corporales. Las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Entonces, vamos a comenzar escuchando, queridos niños, cuáles son estas obras de misericordia que nosotros tenemos. Las corporales y las espirituales. Atención, queridos niños, escuchemos. Obras de misericordia corporales. Dar de comer a quien tiene hambre. Dar de beber al que tiene sed. Dar posada al peregrino. Vestir al desnudo. Visitar y cuidar a los enfermos. Redimir al cautivo y enterrar a los muertos. Muy bien, queridos niños, aquí entonces hemos escuchado cuáles son estas obras de misericordia corporales. Lo primero que escuchamos son 7. Hemos escuchado muy bien, estuvimos muy atentos y tenemos que saber y tenemos que conocer entonces, queridos niños, cuáles son entonces estas obras de misericordia corporales, primero de lo que estuvimos escuchando. Vamos a repetir un poco y así vamos fijando también en nuestra cabecita, pero no solamente eso aprendiendo de memoria, sino que esto nos tiene que ayudar después para que nosotros podamos llevarlo a la práctica. Lo primero nos decía, dar de comer al que tiene hambre, queridos niños. ¿Cuántas personas que nos necesitan? ¿Cuántas personas en un sentido concreto que tienen hambre verdaderamente? Pero tienen hambre porque están en una imposibilidad de conseguir algo para comer, por una imposibilidad también de los chicos, de su formación, de su educación, de las posibilidades en la vida, de las oportunidades que ellos hayan tenido. Lastimosamente vivimos en un mundo muy injusto y por eso suceden estas situaciones y estas cosas, que hay personas, queridos niños, que tienen verdaderamente y pasan hambre. La segunda, queridos niños, dar de beber al que tiene sed. La misma cosa, queridos niños. Hay tantos lugares, ¿verdad?, que necesitan verdaderamente, pero la sed significa sobre todo entonces el estar atento a esa persona que nos pide algo. Cuando alguien te dice, dame de beber, te dice mucho más, queridos niños. Es entonces nuestra solidaridad y nuestro cariño lo que Jesús nos está pidiendo. Y después, dar posada al peregrino. Tantas personas que aparecen por ahí, queridos niños, harapientas, sin casa, que están en una situación desastrosa, lastimosamente, queridos niños. Entonces tenemos que tener ese corazón, esa misericordia, esa solidaridad, dar posada a aquel que no tiene un lugar donde recostar la cabeza, vestir al desnudo, la misma cosa. Tenemos que ser generosos, tenemos que ser capaces de desprendernos de tantas cosas que nosotros tenemos, que algunas veces incluso tenemos en el ropero, en el baúl, guardamos cosas que nosotros ni usamos ya, queridos niños. Pero sin embargo hay personas que viven casi, queridos niños, desnudos, no tienen ropita. Entonces seamos generosos. También nos dice Jesús y nos invita a visitar y cuidar a los enfermos. Tenemos que cuidar y visitar a los que nos necesitan, están enfermos, necesitan la fuerza y la gracia de Jesús. También redimir al cautivo. El cautivo, queridos chicos, eran aquellos que por A o por B motivos se encontraron en situaciones muy difíciles y entonces están privados incluso de su libertad. Y por último, el séptimo, dentro de las misericordias corporales, enterrar a los muertos.
una buena forma entonces, queridos niños, de darle a los que nos necesitan esa posibilidad. Volvemos entonces nosotros, queridos niños, enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Niños, estamos volviendo nosotros con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es obras de misericordia corporales. Muy bien, queridos niños. Este es el tema del día de hoy, lo que nosotros estamos trayendo aquí, lo que nosotros tenemos aquí a disposición, queridos niños, para aprender tantas cosas lindas, para fortalecernos, queridos niños, y para hacer nuestro camino también en nuestra vida cristiana. Con este tema tan lindo de las misericordias o las obras de misericordia que cada uno de nosotros tiene que hacer en un sentido muy concreto, muy real. Estas son las obras de la misericordia corporales. Y ahora yo les voy a hacer unas preguntitas. En primer lugar, queridos niños, ¿cuál es una de las primeras obras de misericordia que Jesús nos pide? Una de las primeras obras de misericordia corporales es dar de comer a quien tiene hambre. Muy bien, una de ellas es entonces dar de comer al pobre, decíamos. Y esto tenemos que nosotros también estar muy atentos, porque tenemos que ser capaces siempre de dar de comer al pobre, es decir, de estar atentos a las necesidades de los que sufren hambre, queridos chicos. Hay personas, hay niños, hay familias que pasan hambre y muchas veces nosotros no queremos comer, decimos cuando nos traen la comida, o decimos no, yo no quiero comer eso, o queremos ser entonces nosotros así, personitas que buscan solamente lo que desean, yo no quiero comer eso, yo quiero comer otra cosa. Y sin embargo, sabemos que hay compañeritos, incluso familias, que no tienen nada que comer. Entonces, una de las primeras y más importantes, queridos chicos, de las obras de misericordia corporales es dar de comer al que tiene hambre. Y entonces la segunda preguntita, queridos chicos, ¿cuál es? Una segunda posibilidad. Decime, de las 7 obras de misericordia, ¿cuál es una segunda, queridos chicos? Otra de las obras de misericordia corporales es dar posada al peregrino. Muy bien, entre las tantas está entonces también entre estas 7 dar posada al que está necesitando, al peregrino. Nosotros sabemos que hay muchas personas también sin casa, sin hogar, muchas personas que deambulan, por ahí andan caminando por las calles, queridos chicos, pero nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar abiertos, tenemos que ser generosos. Esta es una de las posibilidades, queridos chicos, porque ya sabemos que son 7, ¿verdad?, las obras de misericordia. Entonces ahora, queridos niños, vamos directamente nosotros a lo elemental y a lo fundamental, queridos chicos. ¿Cuál sería entonces aquí lo fundamental y lo elemental? Que nosotros recibamos, que nosotros acojamos a aquellos que nos necesitan. Y por eso dice aquí, dar una posada, dar un lugarcito a aquel que necesita. Y la tercera es muy fácil, queridos chicos. ¿Cuál es una tercera posibilidad de estas obras de misericordia corporales que Jesús nos pide? Otra de las obras de misericordias corporales es vestir al desnudo. Visitar y vestir entonces al desnudo. Y esto lo encontramos en varios lugares, queridos chicos. ¿Por qué decimos que encontramos en varios lugares? Porque justamente la palabra de Dios, la Biblia nos dice, ¿verdad? Estaba desnudo y ustedes me vistieron. Estaba sin ropa y ustedes me vieron, me cubrieron el cuerpo, ¿verdad? Es la dignidad de cada uno de nosotros, queridos niños. Bueno, yo les hice solamente 3 preguntitas, pero podemos hacer muchas más preguntas. Sin embargo, con estas me parece que son muy importantes. Y ahora, como siempre, nosotros nuestro programa de catequesis del día de hoy, en que tenemos este tema tan lindo, las obras de la misericordia corporales, es decir, aquella que nosotros verdaderamente estamos haciendo a favor de los demás, vamos a concluir pidiendo al Señor que nos ayude siempre a través de nuestra oración.
y le rezamos a Papito del Cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, queridos niños, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a ver la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Chau, chau, queridos niños. Que Dios les bendiga a todos.